Hoy los invito a un viaje fascinante, pero no a un lugar lejano, sino al territorio más misterioso y cercano que existe, nuestra propia mente. Y vamos a explorarlo con el mapa de la primera persona que se atrevió a dibujarlo. A ver, piénsenlo un momento. ¿Nunca les pasó? Esos momentos en los que parece que algo se nos escapa de las manos. Un sueño rarísimo que no tiene ningún sentido, una palabra que soltamos sin querer, o esa ansiedad que de repente aparece y no sabemos de dónde vino. Bueno, para el hombre del que vamos a hablar hoy, estas no eran fallas del sistema, eran pistas muy importantes. Y ese hombre fue él. Allá a finales del siglo XIX, en la elegante Viena, Sigmund Freud se propuso seguir esas pistas para hacer algo que nadie había hecho antes, dibujar el primer mapa de ese mundo interior que todos, absolutamente todos, llevamos dentro. Muy bien, empecemos a sumergirnos. Y lo primero es lo primero. El gran descubrimiento de Freud, la idea que lo cambió todo y que es la base de su pensamiento, es este concepto, el reino del inconsciente. Imagínense que antes de Freud, lo irracional era, pues, locura. Y ya está, pero él llegó y nos mostró algo completamente revolucionario. Este mundo interior, el inconsciente, no es un calabozo lleno de monstruos. Es una parte normal, súper activa y de hecho fundamental de la mente de cualquiera. ¿Y entonces cómo funciona este lugar? Bueno, Freud lo describió como una especie de campo de batalla entre dos fuerzas gigantes. Por un lado está el principio de placer, esa vocecita interna que grita «lo quiero y lo quiero ahora». Y por el otro, el principio de realidad, que es el que nos frena y dice a ver, hay que pensar, hay que esperar, hay que adaptarse al mundo real. Nuestra vida entera, en el fondo, es el resultado de esa tensión constante. Y claro, a veces, en medio de esa batalla, el inconsciente se cuela. Es el famoso desliz freudiano, cuando decimos una cosa queriendo decir otra, o se nos olvida justo ese nombre importante. Freud diría, ajá, eso no es un accidente, son como mensajes en clave de nuestro inconsciente que nos están revelando un deseo o un conflicto que tenemos guardado. Para él, esto era clarísimo. Como decía, en la psique no existen los errores. Pero la autopista principal para entrar a este reino, la que él mismo llamó el camino real hacia el inconsciente, son nuestros sueños. Es ahí, en ese mundo rarísimo de los sueños, donde nuestros deseos más profundos, esos que muchas veces ni siquiera nos atrevemos a admitir, encuentran una forma de cumplirse. Aunque sea, claro, de una manera disfrazada y simbólica. Ok, muy bien. Si el inconsciente está lleno de deseos, la pregunta es obvia. ¿De dónde rayos salen? Y es justo aquí donde las ideas de Freud se pusieron realmente, pero realmente polémicas para su tiempo. Su idea más radical fue esta. La sexualidad no empieza en la adolescencia, sino en el momento en que nacemos. Ojo, y esto es clave, no se refería a la sexualidad genital adulta, sino a la búsqueda de placer a través del cuerpo. Por eso llamó al bebé perverso polimorfo, porque su deseo, su energía no está enfocada en un solo lugar y puede sentir placer en cualquier parte. Esta idea de que nuestra forma de buscar placer se moldea desde el inicio de la vida es fundamental para entender por qué somos como somos de adultos. La primera parada en este desarrollo es la etapa oral. El mundo de un bebé es básicamente su boca. El placer de succionar es su primera relación de amor con el mundo. Y por eso mismo, el destete se convierte en la primera gran pérdida, la primera herida, una especie de expulsión del paraíso que, según Freud, todos llevamos grabada en lo más profundo. Después viene la etapa anal, que está centrada en el control de esfínteres. Suena algo muy básico, ¿no? Pero para Freud, ¡wow!, aquí se juega algo enorme. Es el momento en que aprendemos sobre el poder, el control, el orden y hasta la creatividad al decidir si damos o retenemos. Es una dinámica que, curiosamente, se parece a los grandes mitos sobre el origen de la civilización. Y así llegamos a la etapa fálica, donde se cocina el gran drama de la infancia, el famoso complejo de Edipo. Ese triángulo de amor, celos y rivalidad con nuestros padres. La manera en que cada persona logra navegar este conflicto, según Freud, va a definir su futura vida amorosa y su relación con la autoridad para siempre. Ok, la teoría es fascinante, no hay duda. Pero seguro más de uno está pensando, ¿y a mí de qué me sirve todo esto en mi día a día? ¿Cuál es la utilidad práctica de conocer este mapa de deseos ocultos? Bueno, aquí es donde el pensamiento de Freud se convierte en una herramienta poderosísima. La clave está aquí, en sus primeros trabajos. Freud se dio cuenta de algo increíble. Muchas veces no sufrimos por los eventos difíciles del pasado, sino por la emoción de esos eventos que tuvimos que reprimir, que guardar bajo llave. Y esa energía emocional no se va a ningún lado, se queda atrapada y busca salir.
y a veces sale en el presente como ansiedad, como miedos inexplicables o como otros síntomas. Y aquí está el valor práctico para cualquiera. Echar un vistazo a nuestro mundo interior para entender por qué repetimos ciertos patrones no es un ejercicio para sentirnos culpables, es todo lo contrario, es un acto de liberación. Se trata de entender cómo el pasado sigue operando en nuestro presente para por fin tener más libertad de elegir cómo queremos que sea nuestro futuro. Y con esto llegamos a la conclusión. Y es una que de verdad nos sacude el piso, una que nos obliga a revisar por completo la idea que tenemos de nosotros mismos. Porque el trabajo de Freud no fue solo una teoría médica, fue una bomba filosófica para la autoimagen de toda la humanidad. De hecho, el mismo Freud se veía a sí mismo como el mensajero de la tercera gran herida narcisista. O sea, el tercer gran golpe a nuestro ego como especie. Piénsenlo en esta línea de tiempo. Primero, llega Copérnico y nos dice, oigan, malas noticias, no son el centro del universo. ¡Pum! Primer golpe. Luego, llega Darwin y nos dice, y por cierto, no son una creación divina especial, son un animal más que evolucionó. ¡Pum! Segundo golpe. Y finalmente llega Freud y nos da el golpe de gracia, el psicológico. Y para rematar, ni siquiera son los dueños racionales de su propia mente. La mayor parte de lo que hacemos, pensamos y sentimos está dictada por fuerzas que ni siquiera conocemos. Y esto nos deja con una pregunta final, una para quedarnos pensando. Si nuestra conciencia, nuestro yo, es solo la puntita del iceberg, si no somos los capitanes de nuestro propio barco, entonces la pregunta es inevitable. ¿Quién o qué está realmente al mando de nuestras vidas?